Tenemos actualización de Jungkook, y como siempre pasa, no importa que sea algo pequeño, todo el fandom se pone alerta. Esta vez lo que hizo fue compartir 2 canciones en sus historias de Instagram, que aunque para algunos pueden ser simplemente música que le gusta, para otros se han convertido en un tema de debate y análisis. Y es que Jungkook no es de esos idols que están posteando canciones todos los días. Cuando lo hace, suele llamar la atención por lo que elige y por el momento en que lo comparte. La primera canción que subió fue Stay de Gracie Abrams. Si no la has escuchado, te lo digo, tiene una vibra muy nostálgica, de esas que te hacen pensar en alguien que ya no está en tu vida, pero que fue muy importante para ti. No es la típica canción que habla de reconciliación ni de volver a empezar. Al contrario, la letra va más en la línea de solo quiero estar contigo un rato más, aunque no solucionemos nada, aunque el final ya esté escrito. Es como querer revivir un momento sin las complicaciones del pasado, solo para sentir otra vez la cercanía que existió en algún momento. Hay amor en lo que dice, sí, pero también arrepentimiento y esa batalla interna entre dejar ir y seguir agarrado aunque sea de un hilo. Luego tenemos la segunda canción que compartió, Weather de Novo Amor. Esta ya tiene otro tono, más melancólico, pero sobre todo más definitivo. No habla de querer un último momento con alguien, sino de soltar de verdad, de cerrar ciclos y hasta de quemar simbólicamente lo que alguna vez se tuvo para que no haya vuelta atrás. Es de esas canciones que escuchas cuando aceptas que lo que soñabas con alguien no pasó y no pasará. Y aunque eso duela, entiendes que es necesario seguir adelante. Tiene tristeza, claro, pero también algo de alivio. Es ese tipo de música que te acompaña mientras procesas una pérdida, no solo de una persona, sino de todo lo que imaginaste que sería. Hasta aquí podría parecer solo una elección musical, pero como siempre pasa con Jungkook, cada cosa que publica es analizada al detalle por el fandom, y esta vez no fue la excepción. Muchos comenzaron a buscar conexiones, y en ese proceso salió un dato curioso. Gracie Abrams, la cantante de Stay, es fan declarada de Jimin. Este pequeño detalle, aunque no diga mucho por sí mismo, para algunos es suficiente para que la imaginación empiece a volar. En cuanto Jungkook publica música triste, hay fans que automáticamente piensan en su vínculo con Jimin, sobre todo los que siguen al ship Jikook. Y no es casualidad. La forma en la que ellos interactúan siempre ha tenido una chispa especial, una cercanía que traspasa la pantalla. Es inevitable que, al escuchar canciones cargadas de nostalgia o despedida, algunos se pregunten si hay un mensaje escondido o si simplemente Jungkook estaba en un momento más introspectivo. El recuerdo de 2016 y el llamado Expediente Manila todavía vive en la memoria del fandom. En ese año sí hubo señales visibles de distancia. Miradas que antes eran constantes y parecían llenas de complicidad dejaron de aparecer. Las sonrisas compartidas se redujeron y la cercanía física que solían mostrar parecía haber disminuido. Eso, junto a ciertas canciones que Jungkook compartió entonces, alimentó las especulaciones. Pero lo de ahora es diferente. En 2025 no hemos visto cambios así. Al contrario, hace apenas un mes los vimos juntos en un live, riendo como siempre, con esa forma de mirarse que parece decir más que 1000 palabras. Jungkook tocando el brazo de Jimin respondiendo con esa sonrisa que todos reconocemos. Fueron minutos sencillos, pero que recordaron por qué los fans sienten que entre ellos hay algo único. Esos momentos valen más que cualquier teoría. Por eso, aunque ahora Jungkook haya subido 2 canciones tristes, no significa que haya un conflicto entre ellos.